Xiquita Nonelhuayo, mirar nuestras raíces. Somos el colectivo Xiquita Nonelhuayo, mirar nuestras raíces. En nuestro colectivo nos hemos dedicado al aprendizaje, producción, realización y difusión de la cultura a través del uso de los medios audiovisuales, utilizándolos para preservar las manifestaciones culturales como un testimonio vivo, dinámico y actual de los pueblos originarios de la Alcaldía Milpa Alta. Promover la riqueza cultural es nuestro objetivo. Con el apoyo de Totlactol Radio, de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes de la Ciudad de México, llevamos hasta sus oídos esta serie de podcasts, como resultado del trabajo de investigación sobre temas diversos de interés para la gente de los pueblos originarios de Milpa Alta. A través de la sabiduría y la palabra de la gente grande, buscamos que las nuevas generaciones se interesen en conocer las historias de sus pueblos, como una manera de fortalecer la memoria colectiva y la identidad cultural. Usamos los medios para registrar fiestas, historias de vida, leyendas, costumbres y manifestaciones cotidianas de nuestros pueblos, para plasmarlos en lenguajes audiovisuales. Nuestro interés es que no se sigan perdiendo las costumbres y formas de vida de estos pueblos originarios del sur de la Ciudad de México. Es una tarea que nos hemos propuesto lograr, a través de buscar la palabra y conocimiento de los viejos sabios de estos pueblos. Queremos que nos cuenten lo que saben, lo mucho que han vivido y lo que han luchado, para conservar la forma de vida comunitaria que por siglos nos ha caracterizado. Esperamos que sea de su agrado. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva serie de podcasts, en el que abordaremos diversos temas relacionados con la vida sociocultural de los pueblos originarios de la Alcaldía Milpa Alta de Ciudad de México. Milpa Alta, conocida como Malacachtepec Momoxco, que de la lengua náhuatl se traduce como lugar rodeado de cerros. Está compuesta por 12 pueblos originarios que remontan su origen a la época prehispánica. Milpa Alta se ubica al sur de la gran Ciudad de México, en el corredor volcánico Ajusco-Chichinahuatzin. Nuestros vecinos son Xochimilco y Tláhuac al norte, Chalco, Tenango del Aire y Juchitepec del Estado de México al oriente, Tlanepantla y Tepoztlán Morelos al sur, y Tlalpan y Xochimilco al poniente. Nuestra alcaldía es por excelencia rural. Vivimos de la agricultura, el comercio y los servicios. Mucha de nuestra gente de los 12 pueblos se desplaza día con día a la gran Ciudad de México para desarrollar sus actividades cotidianas, escuela, trabajo, recreación y muchas otras más. Esta relación con la ciudad y sus habitantes ha hecho que se vaya modificando fuertemente nuestra identidad como pueblos originarios. Muchas veces para bien, pero la mayoría de las veces para mal. Sobre todo por los prejuicios que a lo largo de la historia han pesado sobre la población nativa. Discriminación, racismo, violencia, saqueo y abandono han sido una constante. La influencia de la Ciudad de México en el impacto negativo de los usos y costumbres de los 12 pueblos se ve reflejada en diversos acontecimientos, que van desde el saqueo desmedido de sus recursos naturales, en particular forestales, hasta el asedio permanente de las cadenas comerciales y grupos inmobiliarios, que en diferentes momentos han querido establecer sus negocios, sin importarles que el uso de suelo de toda la alcaldía es comunal. Afortunadamente, en nuestros pueblos contamos con sabios de la palabra, sabios que saben defender lo nuestro, hombres y mujeres que han luchado a lo largo de la historia y siguen luchando por conservar nuestro territorio comunal y fortalecer nuestra identidad a través de su conocimiento. Nuestro colectivo, Xiquita Nonelhuayo, produce medios comunitarios. Siempre que logramos terminar alguna producción, procuramos llevarla a las plazas públicas de nuestros pueblos para que la gente las conozca, comente y nos dé sus opiniones. Con estos intercambios, buscamos la reflexión sobre la vida y los valores comunitarios, como una posición y aporte de nuestro colectivo que refuerce los valores culturales de los pueblos que habitamos. A lo largo de los siguientes programas, seguiremos presentándoles diversos temas de la vida comunitaria de los pueblos originarios de Milpa Alta. Queremos que conozcan este México indígena, este México profundo, como lo nombró el extraordinario antropólogo Guillermo Bonfil Batalla. Queremos que se acerquen a esta pequeña región de población de origen náhuatl. Para iniciar esta serie, contamos con la participación de un extraordinario señor, conocedor de la vida comunitaria de estas tierras. Él es don Abelardo Jurado Jiménez, quien toda su vida se ha dedicado a fortalecer y difundir la lengua y cultura náhuatl. Mi nombre es Abelardo Jurado Jiménez,
originario del pueblo San Bartolomé Xicomulco, perteneciente en primer lugar al señorío Momosco, posteriormente Municipalidad de Milpalta, Municipio de Milpalta y Delegación Milpalta, y hoy es Alcaldía Milpa Alta. Mi edad es de 91 años cumpliditos. Para Milpalta debo ofrecerle mi agradecimiento por el placer de haber nacido en su territorio. Milpa Alta para mí representa el pulmón de la gran Ciudad de México. Son 12 pueblos. Son San Antonio Tecómitl, empezamos por el oriente, San Antonio Tecómitl, San Francisco Tecoxpa, San Agustino Tenco, San Jerónimo Meacatlán, San Juan Tepenáhuac, Santana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan, San Pedro Atocpan, San Salvador Cuauhtenco, San Pablo Totepec y San Bartolomé Xicomulco, y desde luego Villa Milpa Alta. Milpa Alta en algún tiempo fue quien estuvo promoviendo la venta de los granos como es el maíz, como es el frijol, el haba, el chícharo, la papa. Son alimentos. Entonces Milpa Alta fue en algún tiempo la zona que surtió de alimentos a la Ciudad de México. Milpa Alta es la reserva de los recursos naturales que todos los milpaltenses estamos comprometidos a cuidar para preservar el equilibrio de la naturaleza y de esa manera poder, con los bosques que tenemos, dar algo de agua a la Ciudad de México. Desde que yo he tenido uso de razón, se han dedicado al campo, al cultivo del campo. Entonces, por eso le decía que fue el granero de la Ciudad de México. Ahora bien, en 1929 se comunica la delegación Xochimilco con Milpalta vía carretera, construyendo la carretera de Tulyehualco a San Juan Ixtayopan, San Antonio Tecómitl, para llegar a Villa Milpa Alta, ¿sí? En 1929. Es así como Milpa Alta se ha ido transformando. Milpa Alta se inicia su transformación a partir del año de 1946, cuando se inaugura la carretera que une a los pueblos de la ciudad de Milpa Alta y de Xochimilco, iniciándose la construcción de esta carretera en un paraje que se llama La Noria, que está entre Tepepan, Santa María Tepepan y Xochimilco. Partiendo de ahí, pasa en el lado oriente del pueblo de Santiago Tepalcatlalpan, construyéndose hacia el sur, llega a la orilla, también en la parte sur del pueblo de San Lucas Xochimanca, continuando la construcción hacia San Mateo Xalpa, para llegar a San Andrés Aguayucan, continuando a Santa Cecilia Tepetlapa. De Santa Cecilia Tepetlapa termina la delegación Xochimilco y se inicia la delegación Milpa Alta, y el primer pueblo de Milpa Alta es la puerta de entrada San Salvador Cuauhtenco. De ahí se continúa la carretera a San Pablo Totepec, San Pedro Atocpan, para llegar a Villa Milpa Alta. Es una de las primeras transformaciones que logran estos pueblos para el desarrollo de los mismos. Durante la colonia, Tulyehualco y San Juan Ixtayopan, Tulyehualco, que pertenece a la delegación Xochimilco, y San Juan Ixtayopan, que pertenece a la delegación Tláhuac, pertenecieron al señorío Momosco. Termina la colonia, ¿verdad? Y entonces ya
se viene la revolución y deja de pertenecer Tulyohualco y San Juan de Ixtayopan al señorío Momostos. Por esa razón hay un corte en que ya Tláhuac le corresponde a San Juan de Ixtayopan y Xochimilco es parte de Tulyohualco. Bueno, partiendo de un poquito de historia, allá por el año de 1140 vienen las primeras migraciones del norte de nuestro país, digamos, teniendo los estados actuales como es Sonora, como es Nayarit, como es Coahuila, como es Durango, y se vienen las primeras corrientes. Son 7 tribus que vienen del norte hacia la Gran Tenochtitlán. Fueron a Chalco, fueron a Morelos, fueron a Tláhuac, se quedaron en Xochimilco y se van a Cuernavaca. Y los aztecas, que fueron los últimos en llegar, se establecen en lo que hoy es la Gran Tenochtitlán, pero ellos tuvieron que hacer un gran peregrinaje, estando ya los chichimecas, porque llegaron a lo que hoy es la Gran Tenochtitlán o la Ciudad de México, estaban los chichimecas. Fue una tribu que vivía en forma muy desordenada y llegan los aztecas, ¿verdad? Con Huitlahuili y Huitlahuilanque, ¿verdad? Y son quienes empiezan a conquistar lo que hoy es la Gran Tenochtitlán. Cuando los conquistadores europeos, en este caso los españoles, llegan a Veracruz y de Veracruz se trasladan a lo que hoy es la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, es así como se va conquistando y en 1521, el 13 de agosto, es cuando los españoles toman a la Gran Tenochtitlán. Bueno, son de origen de azteca, pero fueron los últimos que llegaron porque ya los chichimecas ya estaban viviendo en todo este territorio y llegan los aztecas y son quienes conquistan a los chichimecas. Y entonces ocurre algo muy, muy particular. Estando ya los aztecas en la Gran Tenochtitlán y sabiendo que venían de Veracruz a conquistarlos a ellos, ¿verdad? Los españoles, a Huitlahuilanque y Huitlahuili, siendo aztecas, reúnen a los adultos mayores, a un grupo de mujeres y niños, y pensando en que iban a ser muy castigados ante el sometimiento de las armas españolas, hacen un peregrinar y es como llegan así a Milpa Alta, porque para entonces Milpa Alta estaba totalmente cubierto de árboles, era un vergel. Entonces vinieron a esconderse y ya había también chichimecas acá en el territorio de lo que ya es Milpa Alta. Y fue así como los fueron conquistando. Hay un documento que nos dice que los xochimilcas suben a San Mateo Xalpa, que son la tribu o los pueblos, los habitantes de ese momento, suben a San Salvador Cuauhtémoc en 1536. Suben y se van a aposentar en lo que hoy es San Salvador Cuauhtémoc. En ese mismo año, en 1536, otras 9 tribus o 9 familias, ¿verdad?, llegan a lo que hoy es San Bartolomé Xicomulco.
y se aposentan donde estaban viviendo ya los chichimecas en un paraje que se le conoce con el nombre de Mecatlán, Metenco, Tequisco. Allí se aposentan los xochimilcas, ¿sí?, siendo aztecas, ¿sí?, porque tuvieron temor de ser castigados por los europeos que se hicieron dueños ya de la ciudad en aquel entonces de la Gran Tenochtitlán. Y de este lado ya estaban los pueblos formados, ya estaban debidamente organizados por Hueytlahuilanque, que era el mayor de todos ellos. Y entonces al llegar la tribu Xochimilca a este lugar de Mecatlán, Metén, piden permiso a los chichimecas de que les den oportunidad de vivir y al mismo tiempo les dicen que es necesario para disfrutar de todos los beneficios que les ofrece el territorio xicomulquense, que se adhieran al señorío momosco. Entonces ya van los chichimecas y los xochimilcas, que eran aztecas, van y hablan con Hueytlahuilanque. Les dicen: queremos nosotros que nos reconozcan como un pueblo más del señorío momosca. Entonces Hueytlahuilanque convoca a los jefes de los pueblos de San Antonio Tecómitl, de San Francisco Tecopa, de San Juan Ixtayopan, de San Lorenzo, Santana, San Pablo, San Pedro, y les dicen: hay un grupo de familias que quieren pertenecer a nuestro señorío. ¿Qué dicen ustedes? Estamos de acuerdo, pero siempre y cuando se comprometan a aceptar nuestras costumbres y tradiciones, nuestros derechos y nuestras obligaciones. Aceptaron, y es así como se da el anexo de estos pueblos, tanto de San Salvador Cuauhtémoc como de San Bartolomé Xicomulco, al señorío momosca. Usted sabe que la lengua náhuatl es la lengua madre, y lo momosca quiere decir es un lugar rodeado de cerros, rodeado de cerros con hondonadas. Eso es el entender de por qué se le llama señorío momosca. Durante la colonia, Milpa Alta, ¿verdad?, se ve invadida por los grandes terratenientes. ¿Por qué? Pues sencillamente los españoles llegaron y dijeron: esto es para mí. Llegó otro español: esto es para mí. Y ves así como se fueron adueñando y se fueron creando varias haciendas. Una de las grandes haciendas no recuerdo ahorita el nombre, que se creó en el pueblo de hoy llamado Tetel, San Nicolás Tetelco. Ahí hay todavía vestigios de esa gran hacienda. Fueron, desde luego, de familias españolas. Desde luego, en este momento no recuerdo los apellidos ni los nombres de los dueños de estas propiedades. Pero aquí tenemos todavía un testimonio de esas grandes construcciones, como es que fue propiedad, de lo que yo recuerdo, don Emiliano Bastida y don Victoriano Bastida. Fueron ellos quienes poseyeron en algún momento grandes extensiones de tierra aquí en el pueblo de San Bartolomé. Y así fueron en todos los pueblos, ¿sí? En la Quinta Xayopa, en San Pedro Atopan, uno de los grandes terratenientes fue don Vicente Romero. Desde luego, todos estamos enterados que los pobladores del señorío momosco, hoy Milpa Alta, fueron zapatistas. Y tenemos una relación
bastante grande sobre los nombres de quienes ocuparon altos mandos, generales, coroneles, tenientes y soldados. Aquí en San Bartolomé, la señora doña Mariquita Mesa, conocida como la Charra, fue generala zapatista. Otra señora Inocencia Bastida, que le decían doña Chencha, las conocí, también fue generala, y esta señora Chencha manejó a un grupo de 20 personas, 20 señores, para bajar las campanas de la iglesia de aquí del pueblo y enterrarlas en el atrio, para que los carrancistas no las bajaran y las fundieran y construyeran armas. Además, tenemos nosotros aquí como otro coronel, don José Martínez. Entonces hubo dos generalas y un coronel, y soldados fue don Lorenzo Valencia, de los que yo recuerdo, Petronilo Valencia, Librado Fuentes, Luciano Fuentes y Tomás Gonzaga. Fueron soldados que yo conocí. Mire, yo recuerdo que mi padre un buen día me comentó que él estuvo, Emiliano Zapata, estuvo aquí en la casa de mi abuelo. Se llamó José María Jurado Lucía, y su esposa, doña María Daría Torres, mi abuela. Recibieron a Emiliano Zapata en el año de 1914 y llegaron a la casa de Tianquistenco, que está en la Plaza Benito Juárez, en el centro de esta población. Y desde luego que, sabiendo mi abuelo que Zapata venía a invitarlo a que se adhiriera a la revolución, muy a pesar de que mi abuelo tenía muchas propiedades, él dijo: me adhiero a la lucha, y le obsequio 10 bestias. Antes se les llamaba mulas, acémilas o machos. Sí, entonces le regaló 10 bestias cargadas con una carga de maíz cada animal, y cada carga de maíz es el contenido de 100 cuartillos de maíz, que viene siendo más o menos como 200 o 300 kilos. ¿Sí? Entonces, y además que mi padre acompañó a Emiliano Zapata a un paraje que tenemos aquí, conocido como el Cerro de Chapultepec, en el que Emiliano Zapata y mi padre recorrieron esa parte para mostrarle que era un mirador natural, para que cuando vinieran las tropas carrancistas en la parte de abajo, que es la parte de Teruoyaca, Tenénic, Jalatlac, Huitlac, huyeran. Y fue así como en el 1914, en el mes de noviembre, lo que yo recuerdo, los vecinos del pueblo de San Bartolomé abandonaron al pueblo y se fueron a diferentes rumbos, y uno de ellos fue a San Pablo Totepec. Mi abuelo Bernardino Jiménez y mi abuela Librada Zaragoza, con sus hijas, se huyeron rumbo a San Pablo Totepec. Estando ya en San Pablo Totepec, vieron a San Bartolomé ardiendo. La tropa carrancista había incendiado las casas, que eran de teja y de tejamanil, eran de tejamanil y de zacate. No había casas de teja. Una plática que mi papá me hizo siendo yo niño. Vayamos un poquito hacia esos tiempos en el que Milpa Alta, pues no había personas, ¿verdad?, interesadas en difundir la grandiosidad y de los recursos naturales que Milpa Alta tiene, y desde luego lo que dije en un principio, que fue un granero. Entonces, como que hubo personas muy poco interesadas en difundir la riqueza natural de Milpa Alta. Yo considero que las autoridades
Al correr, hablemos del 2000 a la fecha, las autoridades delegacionales no han tenido interés en darle oportunidad a los pueblos originarios, en darse a conocer a la gran Ciudad de México a través de eventos culturales. Algo muy particular en este caso de San Bartolomé Xicomulco. Organicé 13 ferias de libro en lengua náhuatl y lenguas hermanas. Difundí a través de la prensa, ¿verdad? Porque tengo periódicos que hablaron de esta feria del libro en lengua náhuatl y lenguas hermanas. Entonces, pues poca gente, ¿verdad?, se interesó de la Ciudad de México. Y no así, fíjese, llegaron porque yo llevaba el registro de quienes nos visitaban. Vinieron algunas personas de Yucatán, de Quintana Roo, de Nayarit, de lo que yo recuerdo, porque preguntaba, ¿quiénes son residentes del pueblo de San Bartolomé y quiénes vienen de fuera? Levanten la mano y digan de dónde vienen. ¿Sí? Entonces fueron 13 ferias que fui el organizador. Hubo dos épocas. De 1996, la primera feria, y la última fue la 10ª en el 2006. ¿Sí? ¿Y por qué la suspendí? Sencillamente la delegación no apoyó. Mandó las dos últimas ferias, no mandó sillas, y las lonas que mandó fueron las más rotas que encontró en bodega. Y no mandó la banda de música. Entonces dije, pues me está bloqueando la delegación, y la suspendí. Pasaron 10 años, de 2007, 2008, y los amigos, los vecinos, y esa feria, pues le decía, pues ya no, la delegación no apoya. Bueno, hasta el 2016, 10 años después, me convencieron y me animé nuevamente a hacer la 11ª feria. Y se hizo 2016, 2017 y 2018. Le llamé segunda época de la Feria del Libro en lengua náhuatl, ¿sí?, y lenguas hermanas. Pues de lo que yo recuerdo se me han olvidado los nombres, pero por ahí guardo programas y en verdad, sí, pero altas personalidades de la lengua náhuatl. Digamos, Delfino Hernández, que fue quien estuvo siempre en las 13 ferias, las 10 ferias, porque ya en las últimas 3 ya no, no recuerdo si estuvo o no, pero murió. Su hermano Natalio estuvo en una de las primeras ferias, participó Natalio Hernández, sí, pero sí, estuvieron ahí. De aquí de Milpalta estuvo el doctor Chavira, Francisco Chavira, estuvo el profesor, en paz descanse, Xochime, muy conocido, Fidencio Villanueva todavía alcanzó a estar aquí, su sobrino Crisóstomo Villanueva, grandes nahuatlastos, los hermanos de Santana Tlacotenco. Tuve la fortuna de tener aquí las diversas corrientes de la lengua náhuatl en Santana Tlacotenco, los reunía aquí en cada feria. Estaban todos unidos como una familia. Y no hubo respuesta de los citadinos. Es que a la lengua náhuatl la han despreciado. Y desde luego, desde la primera feria del libro en lengua náhuatl, insistí e invité a las autoridades educativas como a las autoridades civiles de que se interesaran en que la enseñanza de la lengua náhuatl se impartiera desde el jardín de niños, porque los niños asimilan todo, aprenden todo, ¿sí? Y promover que se enseñara oficialmente, al menos en Milpa Alta, ¿verdad?, la lengua náhuatl.
en las escuelas primarias y escuelas secundarias, pero no hubo respuesta. Es una de las líneas que nosotros debemos considerar, que no debe perderse la lengua náhuatl, sino por el contrario, debe retomarse, porque se dice que un pueblo que pierde su lengua es un pueblo muerto. Y creo que Milpalta vive, y como vive Milpalta, debe vivir su lengua. Bueno, no olvidemos que el maguey es un agave mundialmente conocido. El maguey en un momento fue una fuente de ingresos económicos para Milpalta y sus pueblos muy fuerte. Tan es así que los primeros profesionistas que hubo en la delegación de Milpalta fueron hijos de tlachiqueros que vendían pulque. Desgraciadamente, en el año de 1950 a 1960, la Secretaría, me supongo que fue la Secretaría de Salud, quien dio oportunidad a que se instalaran las grandes cerveceras, y fue como se le llamó el timbre. Venía y rompía los cueros de pulque que trasladaban los pulqueros en el camioncito o con sus animales, y de tal manera que de esa manera fue como se fue olvidando la explotación del pulque. Todos los pueblos tenían muchos magueyes que habían de cultivarse para producir el aguamiel y transformarse en pulque. Bueno, San Pablo Totepec, recuerdo que bajaba toneladas en el mes de marzo, abril, toneladas de chícharo. Santana y San Lorenzo cultivaban papa. También San Pablo y San Salvador cultivaban papa. ¿Sí? Y desde luego que pues en todas las casas había gallinas, había puerquitos, entonces no había, como se dice, que una gran miseria. Teníamos comida en abundancia. Sobre todo, digamos, en esta época de lluvias, teníamos mucha comida. En los campos donde se sembraba el maíz, teníamos el huitlacoche para unas exquisitas quesadillas. Teníamos hongos en el mes de febrero, marzo, abril, íbamos a buscar debajo de los magueyes el hongo, muy sabroso, el hongo de maguey, ¿sí? Y teníamos como fruta el xaltecompitz, el costomate, el jaltomate, entonces había fruta. Y en todos los terrenos había capulín, es una de las frutas muy conocidas que se le llama el cerezo mexicano. Bueno, mire, no quiero ponerme la estrellita ni la medallita. La idea del mole la di yo. Estando en San Pedro Atocpan, en 1970, empezamos a trabajar. En 1966 se compra el campo deportivo que en Pozuntla, que hoy se le conoce el campo deportivo como el Polvorín. Entonces tuve la fortuna. Yo casé en San Pedro Atocpan. Mi primera esposa es de San Pedro Atocpan. Hoy Chahuita es mi segunda esposa. Ya sabes los problemas que hay en la vida. Suceden cosas. Entonces yo llegué a San Pedro Atocpan con mi esposa en 1966, en el año en que se compra ese terreno para el campo deportivo. Y me comentaba su hermano de mi esposa que cada 8 días había pleitos, golpes, porque eran 5 equipos que habían en San Pedro Atocpan: el Guadalajara, el Jalisco, el CDA, el River y el Cruz Azul. Entonces, cada equipo quería llegar a jugar a la hora que se le antojara, y había pleitos muy fuertes. Entonces yo les dije al subdelegado en aquel entonces, Maurito Rodríguez Mesa: mira, Maurito, yo sé que hay muchos problemas en el campo deportivo,
vamos a organizar a los deportistas. Y dice, sí, como no, estoy de acuerdo. Entonces vamos a llamar a la Junta de Mejoras Materiales. En aquel entonces el presidente de la Junta de Mejoras Materiales fue el señor Luis Rodríguez Mesa, hermano de Maurito, Felipe Garibay, no recuerdo su segundo apellido, y Raúl Alvarado, que era el tesorero. Los reunimos y les expuse mi plan de trabajo para organizar a los deportistas. Estuvieron de acuerdo. Ustedes, como Junta de Mejoras Materiales, compraron el terreno y hay pleitos, entonces hay que ordenar a los deportistas. ¿Están de acuerdo? Pues que sí. Vamos a llamar a los 5 capitanes de equipo y los reunimos. Y les expuse nuevamente el mismo programa de trabajo. Lo aceptaron con buen grado. Y les dije, bueno, pues entonces vamos a tener una asamblea general con todos los futbolistas del pueblo de San Pedro y sus papás o sus familiares que vengan y escuchen qué es lo que queremos hacer. Y en verdad logramos hacer una gran asamblea. Y se acordó en que pues, tenía que hacerse la Asociación de Futbolistas, de Deportistas de San Pedro Atócpan, en el que quedé yo como presidente de esa asociación, y es así como empezamos a manejar. Posteriormente, para entonces ya había una cooperativa. Y en los años de 1980-85, esa primera cooperativa que fue fundada por un sacerdote, no recuerdo ahorita el nombre, convocó y se formó una primera cooperativa. Pasaron los años y como que no funcionó bien la cooperativa, y ya por los años de 1980, algo así, se iba a dar de baja esa cooperativa. Y los compañeros que estuvimos trabajando y empezamos a trabajar en el movimiento de los deportistas, los organicé también y integramos una asociación que se le llamó Comité por el Desarrollo de la Comunidad de San Pedro Atócpan. Entonces, teníamos nuestras reuniones y al saber que esa cooperativa se iba a dar de baja, en aquel entonces el señor Tomás Medina era el presidente de esa cooperativa. Fui y le dije al señor Tomás Medina, los compañeros que usted conoce, que estamos trabajando por el pueblo, quieren anexarse a la cooperativa para que no se dé de baja, porque sé que la van a dar de baja. Entonces me dice, sí, venga, eso fue un jueves, venga usted el domingo para darle una respuesta. Efectivamente, regresé el día domingo, le pregunté, señor Tomás, ¿qué respuesta me tiene? Favorable. Los compañeros cooperativistas están de acuerdo en que se incorporen a nosotros. El único requisito es de que paguen 300 pesos como socios y se forma esa cooperativa ya en grande, que más tarde es Moles Don Pancho. Entonces pasan los años y pues ya empezaron a trabajar. Llega el compañero Vicente Velasco, ¿verdad?, como presidente, que era miembro del grupito que teníamos nosotros para trabajar por el beneficio de San Pedro Atócpan. Le dije, mira, Chente, es conveniente que se haga una feria del mole para que se dé a conocer su producto a nivel Distrito Federal y en la Ciudad de México. Tomó como buena la idea. Entonces, pasaron los años y un buen día llega a la delegación un empleado, no recuerdo tampoco su nombre, se me ha olvidado mucho. Y él
comenta con Chente, ¿verdad?, que él apoyaría para que se hiciera la feria. Y fue la primera feria que se hizo en la fiesta del Señor de las Misericordias. Fueron 3 ferias que se hicieron. Entonces, esas 3 primeras ferias se hicieron el día de la Ascensión del Señor, que es movible la fiesta. Es en mayo, fines de mayo, a mediados de mayo, o bien en junio, cuando en 1935, el 3 de junio, cayó la tromba. ¿Sí? Entonces, fue así como se hizo las 3 primeras ferias. Después le dije a Chente, mira, no es conveniente que se siga haciendo la feria del mole en la fiesta del Señor de las Misericordias. Hay que separarla totalmente para que se vea realmente que es una feria del mole. Y fue como entre ellos, yo no me incorporé a la cooperativa, y entre ellos acordaron que sería en el mes de octubre. Y fue así como surge la feria que ahora conocemos en el mes de octubre. Fue así como fue creciendo San Pedro Topan, y ahí está. El nopal como que ha decaído un poquito por las plagas que ha habido. Luego el tiempo, el cambio climático también ha venido a lastimar fuertemente. Y algo muy grave, muy grave, es la amenaza que tenemos en nuestro momento de que estamos creciendo en forma tan desordenada que hay muchos asentamientos humanos, ¿verdad? La mancha urbana, como se conoce vulgarmente, está creciendo. Para nosotros es una gran amenaza, desde el momento en que se está invadiendo todo el terreno agrícola. Entonces, pues está, digamos, Santa Ana, San Lorenzo, han dejado de sembrar nopal porque están haciendo casa ya, se están haciendo casas, ¿sí? Pero sí es necesario que se detenga, pero se detenga de forma urgente el crecimiento de esos asentamientos humanos, que se prohíba ya la venta del terreno de cultivo y que la alcaldía haga algo, ¿verdad? Destruir casas, perdón, todos tenemos derecho a habitar un lugar, pero hasta los cerros los están invadiendo. Y ahí está siendo también amenazada la apicultura, porque imagínense, los cerros cubiertos de casas, ¿qué hierba silvestre va a haber? Y al no haber hierba silvestre, ¿qué flor va a haber para las abejas? Tengo 40 años manejando abejas. Sí. Bueno, trabajando con abejas. Sí. Digo, he sido un afortunado, porque hubo momentos en que las cosechas de miel eran bastante abundantes. El año pasado, en el 2023, 2024, no ha habido ya cosecha de miel. Precisamente por eso, porque ya nos están rodeando los terrenos sembrados de casas. Entonces ya se quejan los vecinos, tus abejas me pican, ya llévatelas de acá. Entonces, por eso es urgente que se detenga el crecimiento poblacional. El nopal siempre lo ha habido. Desde niño yo comí mucho nopalito diario, casi era para nosotros. Yo de niño me alimentaba con frijolitos, con habitas, caldo de haba, frijolitos y nopalitos. Y mi madre tenía una nopalera que en el mes de este mes comíamos mucha tuna, había bastante tuna, ¿sí? Entonces el nopal siempre ha existido. Ahora, partamos más o menos de 1945 hacia nuestros días, la explotación del nopal muy fuerte. Mire,
yo tengo la relación de las primeras personas que empezaron a cultivar el nopal en Milpa Alta, pero desgraciadamente mi enfermedad me ha causado ciertos malestares y dentro de ellos la pérdida de la memoria. Pues, entonces se me ha olvidado, pero todo lo tengo por escrito. Yo sabía perfectamente el nombre del primer señor de Milpa Alta que empezó a explotar ya en forma contemporánea, ¿verdad? Porque ahora ya se siembra por surcos, por yuntas. Fue el primero que empezó a manejar. Pero solamente recuerdo que es del barrio de Santa Cruz. Creo que los milpaltenses hemos perdido esa identidad. ¿Por qué razón? La identidad se dice que se lleva en el espíritu y en el corazón se lleva el amor a nuestras hermanas, a nuestros hermanos y a la madre tierra que nos alimenta. Ahora, como la madre tierra ya se abandonó, los jóvenes no quieren trabajar la tierra, estamos perdiendo ya esa identidad, esa hermandad. Lo único que nos hermana en este momento son las mayordomías y las peregrinaciones. Porque a una mayordomía y a una peregrinación vamos en forma voluntaria. Pero cuando se trata de reunir a los jóvenes, a los adultos, para que tratemos asuntos del pueblo, no asisten. Entonces, eso es uno de los grandes peligros, que ya no hay esa identidad, ya no hay esa hermandad. Se han perdido lo que antes se decía, el cuentemas, me ayudas, te ayudo, o que se le llama la mano vuelta, y en Oaxaca se le llama el tequio. ¿Sí? Entonces, todos son los grandes valores que hemos perdido en Milpa Alta. Pero sí, no es nada difícil, es posible si nosotros en verdad nos dedicamos a organizarnos, porque para esto se necesita una buena organización. Después de la organización, tener un orden para hacer las cosas. Teniendo esas dos cosas, tendríamos la tercera, que es la voluntad. Entonces, ya teniendo una bonita organización, tener un orden para hacer nuestras cosas y tener voluntad de participar, porque eso es importante, querer participar. ¿Sí? De esa manera estaremos logrando nuevamente lo que nuestros ancestros nos dejaron como herencia. Aquí, nosotros, recuerdo de niño, que jueves y domingo teníamos que barrer la mitad de la calle que correspondía al predio de nuestros padres. Y jueves y domingo se hacía eso, era el barrer la calle. Hoy, no, pues que lo haga la delegación, que lo haga la alcaldía. Llega el barrendero, si quiere barrer, barre, y si no, no están comprometidos con su trabajo. Que me perdonen los empleados de la delegación. Hay muchos que están por el sueldo, mas no por el trabajo. Creo que todos debemos hacer bien las cosas y ser responsables de nuestro trabajo. Si yo me empleo como jardinero, debo dar más de mis 6 horas u 8 horas de trabajo, 1 hora más en mi jardín, en el jardín del pueblo. Si soy barrendero, me tocan 5 calles, debo barrer 6 calles. Deber aprender a servir. Eso es otro de los grandes valores que nosotros debemos tener. Saber servir. De esa manera estaremos nosotros logrando nuestra identidad. Todo milpaltense lleva en el corazón el amor a Milpa Alta. En verdad se debe amar a Milpa Alta. ¿Por qué razón? Porque no faltan intereses mezquinos de algunas personas que quieren vender a Milpa Alta y entregar sus recursos naturales
a intereses muy particulares de grupo o de persona. Tenemos que ser sumamente cuidadosos los milpaltenses y no ser un vende milpa alta. Entonces hay que cuidar nuestros recursos naturales. ¿Cómo? Participando en los problemas que tiene cada uno de los pueblos de la alcaldía. Entonces debemos conservar los bosques y darles alimento. ¿Cómo? Reforestando. Creo que sí es necesario. Y yo hago una invitación en que todos tengamos que sembrar un árbol en nuestro hogar. Porque todavía en Milpa Alta, en cada hogar, pienso yo, no está todo el patio encementado. Entonces, lo que no esté encementado, que lo ocupen para tener su huerto o para tener un árbol. Imagínense cuántos hogares hay en cada pueblo, cuántos árboles estaríamos plantando, cómo estaríamos reforestando grandemente. Es una de las formas de cómo nosotros debemos reforestar. Sí. Digamos, ahora vino una plaga muy fuerte, secó todos los ocotes que se les llama pinos. Entonces, pues la alcaldía o Corena no se han interesado seriamente y con un verdadero compromiso de conservar y reforestar todas esas zonas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podremos lograrlo? Hermanándonos, haciendo lo que nuestros abuelos, la faena, la fatiga, organizarnos y organizarnos. Es la mejor forma. Claro. Si no hay organización y desde luego si no hay voluntad, no hay nada. Acá en San Bartolomé está trabajando la Universidad Benito Juárez, donde se estudia la carrera agroalimentarias. Entonces, que el personal docente en verdad tenga pleno conocimiento de lo que significa esa carrera y lo poquito que existe de terreno agrícola, los egresados, ocuparlos en cultivar la tierra para que lo que produzcan, rábano, zanahoria, betabel, lechuga, se tenga que vender a la Ciudad de México. Y desde luego, sembrar mucho árbol frutal. Aquí tenemos nosotros la oportunidad de tener desde el mes de abril el capulín, el chabacano, el durazno, la manzana, el higo, la pera, el nogal, el membrillo, hasta noviembre el níspero y el tejocote. Imagínense, con un buen programa de fruticultura, cuántos árboles frutales podemos sembrar en lo que yo le llamo el cinturón frutícola, que vendría de San Pablo, de Santana, Tacotenco, hasta Jusco, todos los pueblos que se les dice coloquialmente, se dice, viven en la boca del monte. Sembrar estos árboles frutales, entre árbol y árbol, sembrar verdura, y los árboles nos darían fruta. Entonces, no todas las casas o no en todas las mesas hay oportunidad de tener una fruta. Ahora, ¿qué podríamos, otro beneficio aparte de reforestar? Dar la oportunidad de que, imagínense, 500,000 árboles, tendríamos nosotros la oportunidad de generar mayor cantidad de lluvias, mayor humedad, para que se filtre y se vaya a la Ciudad de México, o tengamos nosotros suficiente agua, porque aquí nos dan agua cada mes o cada quincena, ¿sí? Entonces, por otra parte, estaríamos nosotros abriendo una puerta a la apicultura, porque imagínense, reforestando con árboles frutales en plena floración, cuánto polen y cuánto néctar recogerían las abejitas, ¿sí? Y ya teniendo miel, teniendo polen, ahora ya
se abría una fuente de trabajo capacitando a los jóvenes para que le den un producto, un valor agregado a la miel, un valor agregado al polen, un valor al propóleo, dentro de la medicina. En fin, no, es largo de contar todo esto, pero tendríamos muchos beneficios reforestando con árboles frutales. Y entonces invito a los jóvenes que, y lo he hecho, que tú eres profesor, que tú eres médico, que tú eres abogado, eres ingeniero, mira, dedica 2 o 3 horas el sábado. El colectivo Xiquitanon-El-Guayo, Mirar Nuestras Raíces, en coordinación con Totlactol Radio, de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, les agradece haber escuchado este programa. Esperamos que haya sido de su interés y les invitamos a escuchar nuestro próximo episodio. Nuestro colectivo tiene como propósito dar a conocer las historias de su gente, como una forma de fortalecer la memoria colectiva y la identidad cultural de los 12 pueblos de Milpa Alta. Agradecemos a todas las personas, especialmente a quienes generosamente nos brindaron su testimonio, que hicieron posible la realización de este programa. Muchísimas gracias. Xiquitanon El Guayo, mirar nuestras raíces.